la inyectividad, ¿no? Aquí les comparto el Jamboard por si quieren checar las pruebas, ¿verdad? Y entonces, pues ahorita vamos a repasar rápido lo que hicimos la vez pasada. Entonces, la vez pasada quedamos que yo iba a probar Fs inyectivas y solo sí pasaban cada una de ellas, ¿no? Entonces, pues ya probamos que el 5 sí, solo sí 2. Creo que ya probamos el 6. O creo que nos faltaba el 6 y el 7. La verdad no me acuerdo. 5 implica 2. 2 implica 6. Ah, ahí nos quedamos, ¿no? 2 implica 6. Uh-huh. Entonces, pues ahorita vamos a probar 6 implica 2, ¿no? Entonces, el 6 es que si tenemos esta situación, ¿no? La diferencia se da igual. Entonces vamos a suponer 6. Entonces, ¿sí? ¿Queda claro todo lo que hemos hecho? Entonces nos quedamos en eso, ¿no? Ay. 6 implica 2. O 1, pues. Ok. Entonces vamos a poner la fecha del día de hoy, que hoy es 22. 22 de marzo del 22. Bueno, y entonces ahorita supongamos 6. Supongamos 6, esto quiere decir... Ah, sí, gracias. Luego, al rato reviso cuáles son los que tengo y cuáles son los que faltan. Supongamos 6, y entonces sean X y Y elementos en X, ¿verdad? Y entonces ahorita vamos a tomar a B como, pues vamos a tomarlo como X, Y, ¿verdad? A lo vamos a tomar como X, ¿verdad? Entonces, fíjense que, pues esto cumple la hipótesis de 6, ¿no? A contenido en B, contenido en X. Esto quiere decir, por lo que enuncia 6, ¿verdad? Que la imagen directa de B menos A es igual a, vamos a poner esto, ¿no? La imagen directa de B menos A es igual a F de B menos F de A. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que F, ¿quién es B menos A? B menos A sería Y, ¿no? F de Y. Bueno, ustedes saben, por hipótesis, por 6, esto va a ser F de Y, perdón, F de XY, va a ser F de XY menos F de X. ¿Sí está bien? Esto es por hipótesis, ¿no? Pero, ¿quién es F de Y? Pues F de Y es así, ¿no? Y es igual a F de X, F de Y menos F de X. Perdón, como lo tengo arriba. Ajá. Menos... Ah, no, perdónenme. Aquí es el unitario de F de X, ¿no? Menos el unitario de F de X. Por lo tanto, fíjense que aquí tenemos, por lo tanto,
si X es distinto de Y, entonces f de X es distinto de f de Y. ¿Por qué? Pues porque f de Y sí está en este conjunto. Aquí está, mírenlo. Pero f de X no está en el conjunto de la derecha. ¿Por qué no está en el conjunto de la derecha? Porque se lo estoy quitando. ¿Sí queda claro? ¿Esto qué quiere decir entonces? Así, f es inyectiva. ¿Sí? Aquí este es un ejemplo muy curioso de cómo se prueba que dos conjuntos son distintos. ¿Cómo sé que f de X es distinto de f de Y? Porque el primero pertenece a un conjunto y el segundo no pertenece a ese conjunto. Por lo tanto, no pueden ser iguales. Es el truquito, apréndanselo porque lo vamos a estar utilizando. Lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, finalmente, 7. El 7 es el de la intersección, ¿no? Bueno, en este caso fue 1. Pero vamos a probar 2 y solo si 7. Y dice, el 7 decía f de A intersección f de B es igual a f de A intersección f de B. Esto era el 7. Bueno, y entonces como es una igualdad de conjuntos, supongamos 2 o 1 y probemos y veamos la igualdad. Igualdad. Para probar la igualdad, pues procedemos por doble contención. Entonces ahorita tomo una Y en F de la intersección B, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Otra vez, pongan sus letrerotes así grandotes de qué quiere decir. Creo que por aquí lo tengo, ¿no? Aquí está. ¿Qué quiere decir pertenecer a la imagen de un conjunto? Quiere decir que hay alguien en ese conjunto que cuando le aplico la función, le pegamos a este alguien. Ajá. Si todavía no les queda así muy clara, entonces tienen que hacer esto, ¿no? Pegar su cartelito ahí para que se acuerden. Esto quiere decir que existe una A en A intersección B, de tal manera que cuando le aplico la función, que cuando le aplico la función, f de A le pega al conjunto. Ajá. Entonces ahorita, pues, como A está en A, pues entonces f de A, que por cierto es Y, está en la imagen de A. Y como A está en B, pues entonces f de A está en f de B. Y juntando estas dos, se tiene que Y está en f de A, intersección f de B. Esto quiere, fíjense que aquí esa contención siempre se da. Siempre se da. No utilizamos la hipótesis de la inyectividad. Y entonces para el regreso es para el que se va a utilizar la hipótesis de la inyectividad. Fíjense, dice aquí, sea Y en f de A intersección con f de B. Eso quiere decir entonces que Y está en f de A y que Y está en f de B. Y entonces ahorita, pues, ¿qué quiere decir que alguien esté en la imagen de un conjunto? Pues eso quiere decir que existe una A en A, de tal manera que f de A le pega al Y. ¿Y qué quiere decir que esté en la imagen de B? Pues quiere decir que existe un B en B, de tal manera que f de Y, perdón, f de B es igual a Y. Ahora, por 2, por hipótesis ahorita la hipótesis es que la función es inyectiva, como f de A es igual a f de B, pues entonces se tiene que A es igual a B.
¿no? Eso es lo que decía la inyectividad. Si una función le asigna a dos el mismo, eso quiere decir entonces que esos dos son el mismo, ¿no? Bueno, y entonces, pues ya A está en A intersección B, A es igual a B, entonces está en A intersección B, y esto quiere decir que f de A está en f de A intersección B, pero pues este era Y, ¿no? Por lo tanto, Y está en f de A intersección B. ¿Sí? A ver, chéquenle y díganme si todo está correcto. Una duda. ¿Sí? ¿Todo correcto? Sí, Bueno, y ahorita pues vamos a probar el último que nos faltaría, que sería 7 implica 2 o 1. Pues ya quedamos que el 2 y el 1 son equivalentes, ¿no? Son de los más. Entonces sean X y Y, que creo que es 1. A ver, f de X igual a... Vamos a hacerlo con 2, f de X igual a f de Y. Sean X y Y en X, tales que f de X es igual a f de Y. Entonces queremos demostrar que X es igual a Y. Bueno, pues entonces tomamos a uno de ellos, a B, el otro de ellos, ¿verdad? Y entonces ahorita tenemos ¿qué pasaría? Entonces ahorita tengo que f de A intersección B, no, al revés, vamos a hacer esto. Eh, f de A intersectado con f de B, pues como son iguales, pues esto es f de X, ¿no? O sea, pues son iguales, ¿no? F de X igual a f de Y, quiere decir que estos conjuntos son iguales. Ajá, entonces puedo tomar cualquiera de ellos. Pero, por hipótesis, por 7, esto es igual a f de A, perdón, f de A intersección B. F de A intersección B. Ajá. ¿Sí o no? Bueno, sí. eso quiere decir que, fíjense ahorita, eso quiere decir que, pues A intersección B es distinto del vacío. Entonces, porque porque la imagen del vacío es el vacío, ¿no? Entonces, si este conjunto fuera vacío, su imagen sería vacía, pero su imagen no es vacía, tiene a este elemento. Entonces, A intersección B es distinto del vacío. Pero el único elemento de A es X y el único elemento de B es Y. Y me están diciendo que la intersección es no vacía, que se concluye. Que es igual a Y. Pues X es igual a Y. Entonces probamos 2, ¿no? Ya no sé cuál. Si f de X igual a f de Y, entonces X es igual a Y. Bueno. Ya. Con eso se termina el teorema que estábamos probando el viernes. Como les dije, pues yo probé 2 sí, solo sí cada una de ellas, o equivalentemente 1 sí, solo sí cada una de ellas. En el libro de teoría de conjuntos, perdón, en el libro de, en el libro de teoría de conjuntos, ustedes pueden encontrar la prueba derechita, ¿no? 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4.
4 implica 5, 5 implica 6. Ya la revisaron, supongo, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Ay, se me olvidó que tenía más que decir. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, es que quiero las equivalencias de función suprayectiva. Entonces las quería ver. Bueno, cambio de página. Sí, se ve. Bueno. Espérenme, déjenme buscar mis apuntes, porque si no les voy a decir mentiras. A ver, aguántenme tantito, ¿eh? Ya lo encontré. Entonces, van las, ¿cómo se llaman? Las equivalencias de función suprayectiva, ¿verdad? Y luego ya pasamos a otra cosa. ¿Ok? Suprayectivas. Bueno. Pues vamos con esta definición. Definición, una función f que va de x en y se llama suprayectiva o sobreyectiva o simplemente sobre si f de x es igual a todo y. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo elemento de y está asociado con un elemento de x. El elemento de y, esta y es mayúscula. ¿Ok? Y entonces, las equivalencias para su proyectividad son las siguientes. Teorema. Ahí comando de tiempo. Sí, vamos a anunciar el teorema y vamos a discutirlo. Los siguientes enunciados son equivalentes. Aquí, esto les va a gustar mucho. Ya van a ver que les va a gustar mucho las equivalencias de soproyectividad. Bueno, entonces el primero sería F, bueno, aquí me falta decir si F es una función que va de X en Y, entonces ahorita vamos a poner los enunciados. Entonces, 1
F es sobre 2. Para todo Y en Y, existe una X en X, tal que F de X es igual a Y. A veces en la 2 es como nos dan la definición de su proyectividad, ¿no? Que si se fijan, o sea, nosotros nada más dijimos que la imagen de X es Y, y la 2 pues es una muy natural, ¿no? Si A está contenido en Y, A es distinto del vacío, implica que F a la menos 1 de A también es distinto del vacío. 4. Para todo, para B contenido en Y, pues ahora va a ser parecido al que hicimos de, fíjense, va a ser parecido a este, al 5. Nada más que fíjense que para las funciones inyectivas tomamos un conjunto en X y ahorita vamos a tomar el conjunto en Y, ¿no? Entonces tomo mi conjunto en y entonces lo regreso, F a la menos 1 de B, y luego a este le aplico la función, pues esto es igual a B. Y 5 finalmente es si H y K son funciones que van de Y en Z y F compuesta con H es igual a F compuesta con K, entonces H es igual a K. Noten que aquí tengo solo 5 equivalencias, ¿no? Y en el otro teníamos 7. Hay una que me está faltando, fundamental. ¿Cuál es esa que me está faltando? Véanlas y compárenlas, ¿no? Entonces ya déjenme borrarle estas flechitas porque me molestan un poquito. ¿Cuál es la que me estaría faltando? ¿De la qué, perdón? De la composición. De la composición, exactamente. O sea, la 3, ¿no? Ah, sí. La 3. Ajá. Y bueno, me faltaría una de este tipo, ¿no? Como alguna, esta o esta. Pues sí. Entonces, pasa una cosa muy curiosa. Eh, bueno, déjenme ponerles cuál es la situación. Vamos a ponerla así. A ver, ¿cómo les pongo? Se los voy a poner como es, ¿eh? Teorema. Teorema. Si f va de X en Y, entonces son equivalentes. 1, F es sobre, y 2, existe una G que va de Y en X, de tal manera que la composición, pero ahora en este sentido, es igual a la identidad en B. O sea, sí puedo meter este enunciado, sí lo puedo meter aquí como una equivalencia, pero voy a necesitar algo. ¿Qué voy a necesitar? El axioma de elección. ¿Ok? O sea, sí se vale, pero se necesita el axioma de elección.
Más aún, tenemos el siguiente teorema. Si 1 y 2 de este enunciado son equivalentes, entonces axioma de elección. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si se da la equivalencia entre estos dos enunciados, entonces se vale el axioma de elección. Bueno, la demo la vamos a dejar pendiente cuando veamos axioma de elección. Aquí le puse C. Voy a poner AE. ¿Sale? ¿Sí estamos bien? Bueno, si quieren, mañana hacemos la demostración de estas. Otra vez, no sé cómo quieran hacerla. A mí me gusta, bueno, a mí me gusta la usual, es 2, ¿no? Entonces, probar 1 sí, solo sí, 2. Y luego probar 2 sí, solo sí, cada una de ellas. ¿Por qué? Vamos a considerar funciones que no sean sobreyectivas y vamos a ver que se truenan la 3, 4 y 5. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo lo haríamos para tronar 4? Pues para tronar 4, basta con que yo tome una función que no sea sobreyectiva, ¿no? Por ejemplo, consideren esta función, ¿no? Así como está. Y entonces ahorita tomen ustedes a B como este conjunto. ¿Quién es la imagen inversa de este conjunto? ¿Quién es la imagen inversa de este conjunto? Pues va a ser este conjunto de aquí. ¿Sí o no? Son todos los Sí. elementos que cuando le aplico la función van a caer a él, pues este. Bueno, y ahora, ¿cuál es la imagen directa de este conjunto? Pues nada más va a ser este que tiene aquí, ¿no? Entonces, no es cierto que B es igual a mandarlo de regreso y luego volverle a aplicar la función. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque la función no es suprayectiva. Pero si la función sí es suprayectiva, entonces lo mando de regreso y luego le aplico la función. Obviamente la contención, esta contención, siempre se da, ¿no? Pero la otra contención es la que requiere que la función sea suprayectiva, etcétera. Entonces, a mí me gusta hacerlo así, un 2 sí, solo sí, cada una de ellas. Ya ustedes, otra vez, si la quieren probar así derechito, pues vayan a ver el libro. Están bonitas las demostraciones. Ajá. Bueno. Ahora, bueno, ya mañana probamos esto. Bueno, nada más una cosa más. Es que está bien interesante lo del axioma de elección. El axioma de elección se requiere para la ida. Para el regreso no. Entonces, la ida es la que requiere el axioma de elección. El regreso siempre se da. Entonces, aquí más bien, entonces como 2 implica 1, entonces más bien el teorema debería quedar aquí. Teorema, si 1 implica 2, ¿verdad? Entonces, axioma de elección. Vamos a ponerle aquí. Entonces, se vale el axioma de elección. Entonces, el regreso siempre se da. El 2 implica 1, esto siempre se da. Bueno, pues si quieren aquí la dejamos.